el Señor. Pero le voy a invitar a que no pierda esa comunión, hermanos, espiritual, a que se siga gozando en el Señor. Gracias a Dios. Me encanta oír a un hermano decir un texto muy lindo, y cuando lo diga usted se recordará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todo lo demás será añadido. Hay cosas esenciales de lo que la iglesia necesita y hay cosas que son añadiduras, hermanos. Y esas añadiduras van a llegar solas. Oiga bien, van a llegar solas. Pero hay muchas cosas que son necesarias que la iglesia las tenga. Hay cosas primordiales en las cuales la iglesia tiene que esforzarse todos los días. Y cuando hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo, hermanos, a estas paredes, a esos pilares o a estas cosas. Me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. Hay cosas primordiales a las cuales hay que darle valor. Y por curiosidad, hermano, dije yo a don Gugu, preguntándole a él a ver qué él me dice acerca de esas cosas primordiales de la iglesia. Y sabe una cosa, don Gugu responde lo mismo que explica la Biblia acerca de las cosas esenciales de la iglesia. Y entre las cosas esenciales de la iglesia viene él y dice que es fe en Jesucristo, las enseñanzas de él y las predicaciones de la palabra de Dios. Cosas esenciales. Y sigue diciendo la comunión entre los creyentes y una hermanos, acción revitalizadora llamada oración. Usted lo puede buscar, ahí se lo va a decir. Entonces viene él y dice, aparte de eso, hermanos, este personaje del que le hablo, dice que la iglesia necesita con urgencia avivar su fe en Jesucristo, en sus enseñanzas y sobre todo oír sus predicaciones. Oiga bien, y luego dice comunión entre todos los creyentes, oración y celebrar los sacramentos con honestidad y en santidad, hermanos. ¿Cuáles son los sacramentos? Hay dos cosas bien importantes que la iglesia celebra, hermano. Hay una de esas, la celebramos todos los meses. ¿Verdad? Eso es lo que dice este señor, hermano. Y luego dice cumplir la comisión o la misión, hermanos, y servir fielmente a Jesucristo. Cosas primordiales, hermanos, que la iglesia necesita. Y hoy en día, lastimosamente, la iglesia se ha apartado de esas cosas esenciales. Y nos hemos enfocado, hermanos, ¿en qué? En las añadiduras. Y nuestro sacrificio, nuestro trabajo, nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestra finanza, nuestra capacidad intelectual, todo está enfocado en una sola cosa. Añadiduras. Añadiduras y añadiduras. ¿Y qué dice la palabra acerca de las añadiduras? Que ellas van a llegar solas en el momento de Dios. Pero sin embargo, son esas cosas que nos quitan el sueño. Son esas cosas que nos entretienen. Son esas cosas que nos están desgastando, hermano. Y razón tuvo el mismo Señor Jesucristo cuando dijo que por estas añadiduras el amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos. Pregunto, ¿se equivocó el Señor, hermanos? ¿O tuvo razón? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? Las cosas que son añadidas
por sí solas. Porque si son la voluntad de Dios, hermanos, las cosas van a llegar porque van a llegar sin andarlas buscando. Pero si no son la voluntad de Dios, por más que el hombre se esfuerce, nunca llegarán. Sí, así de sencillo, hermanos. Pero viene el Señor y dice que el creyente tiene que enfocarse en esas cosas esenciales. Y por eso le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 20. No sé cuánto tiempo tengo, hermano, pero si amanecemos, como dijo el pastor, hasta las 6 de la mañana, que sea el Señor, hermanos. Amén. Cosas esenciales. Yo sé que es necesario dormir, hermanos. Yo sé que es necesario reposar, descansar un momento. Pero hay cosas que son mucho más importantes que dormir, que comer, que trabajar, hermanos. Hay cosas esenciales. Juan, hablando, hermanos, a la iglesia en el capítulo 20, versículo 19, dice de la siguiente manera. Miren lo lindo de la palabra del Señor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, luego dice y aclara él, el primer día de la semana. ¿Qué había pasado el primer día de la semana? ¿Qué sucedió ese primer día de la semana, hermanos? ¿Alguien se acuerda qué había sucedido ese primer día de la semana? Jesús había resucitado, hermano. Jesús había resucitado. Y por eso el escritor Juan aclara y dice, el primer día de la semana. Jesús había resucitado. Y sigue diciendo, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, note la expresión, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, oiga, sopló y les dijo, recibid, ¿el qué, hermanos? El Espíritu Santo. Oiga esa palabra, recibid el Espíritu Santo. Ahora viaje conmigo unos capítulos adelante al libro de Hechos. En el capítulo 1 dice, oiga, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y sigue diciendo el escritor, después de haber dado mandamientos, oiga esta frase, por él, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hermanos, a los apóstoles que había escogido y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y sigue diciendo, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen, oiga esta expresión, sino que esperasen la promesa del Padre. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que claramente Pedro y otros discípulos volvieron a ¿qué, hermanos? A volver a pecar. Pero ahora que Jesús ha resucitado, viene y les dice, no se vayan a ningún otro lado, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Oiga bien, y esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y oiga lo que dice Juan, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, añadiduras, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y viene el Señor y les dijo,
a ustedes eso que no les interese. Así, hermano, para que lo comprendamos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dejen de estarse preocupando por cosas que no interesan. Hermanos, dejemos de estarnos estresando por cosas que no interesan. Y enfoquémonos en las cosas que realmente interesan al reino del cielo, hermanos. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hermano, claramente viene y les dice, hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. ¿Qué es lo más importante que la iglesia de hoy necesita, hermanos? ¿Qué es lo que la iglesia de hoy necesita? No podemos quejarnos de nuestro templo, que es un poco pequeño, que el aire a veces no funciona, o que demasiado calor, o que demasiado helado, o a veces, hermano, cabemos a veces, nos queda grande. Hermano, no podemos quejarnos por esas cosas. Lo primordial realmente en la iglesia de hoy es que el Espíritu Santo vuelva a moverse, hermanos, en medio nuestro. Eso es lo que realmente necesitamos. Porque cuando el Espíritu Santo comience a moverse en medio nuestro una vez más, todo lo demás el Señor lo va a ir añadiendo en su tiempo y en su momento. Lastimosamente, hermano, hoy en día estamos tan mal, que la mayoría de congregaciones están preocupadas porque las luces de colores como que no están funcionando bien, que los faros ya no enfocan con claridad al que está ya dando el show. No puedo decir la predicación, hermano, hay que ser honestos. Hermano, les preocupa porque el que está dando el show, el espectáculo, no se ve bien. Están afligidos porque las máquinas de humo como que ya no funcionan, no están tirando lo necesario. Y estamos tan preocupados por eso, hermanos. Cuando realmente el Señor le está hablando a la iglesia de que necesitamos buscar las cosas esenciales. ¿De qué sirve que, imagínense que este fuera un coliseo, 2,000, 3,000, 4,000 almas? Y lo más importante, ausente entre nosotros. Hermano, ¿de qué serviría tener al mejor expositor mundial conocido si el Espíritu Santo está ausente? ¿De qué serviría que aquí estuviera la orquesta, hermano, y la sinfónica cristiana mundial? Y el que realmente es necesario que esté acá, esté ausente. La palabra nos hablaba el domingo claramente y nos decía que, hermano, si la enseñanza de Cristo no está llegando al corazón, muchos agarrarán camino y se apartarán. Pero aquellos que realmente quieren recibir de Dios se van a quedar hasta el final. Y son los que van a ser testigos de ¿qué? De los milagros. Hermanos, del mover del Espíritu, de la gloria de Dios. Y por eso yo quiero mencionar las razones por las cuales creo, hermanos, que cada uno de nosotros debemos preocuparnos acá en la iglesia. Debemos preocuparnos, hermano. Óigame bien, porque el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Y una de las razones principales es porque según la palabra de Dios fue uno de los últimos mandatos que Jesús le dio a la iglesia. Hermano, no nos mandó a construir templos. No nos mandó, hermano, a adquirir grandes propiedades. Una de las primeras ordenanzas que la iglesia recibió fue recibir el Espíritu Santo. Hermano, realmente necesitamos en esta hora decirle: Señor, abre nuestros ojos.
Los discípulos no podían reconocerlo, estaban ahí frente a él resucitado y no lo podían reconocer. ¿Y sabe por qué? Porque dice que sus ojos estaban velados. Hermano, sus ojos, dice, estaban cubiertos y aunque él hablaba con ellos, no lo conocían. No lo podían distinguir quién era el que hablaba con ellos. Y claramente la palabra dice que ellos estaban tan preocupados por aquellas añadiduras que a tal punto que la puerta la tenían con trancas para que nadie entrase. Pero hermano, el Señor dice que se metió y no le importó que hubiesen trancas, que hubiera cerraduras, candados o lo que hubiera ahí. Él entró y les habló y les dijo: paz a vosotros. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor anhela y desea que la iglesia de hoy comience una vez más a buscar de la gloria, de la presencia de Dios, de la llenura de su Espíritu. Fue uno de los mensajes finales de Jesús, hermano. Lucas capítulo 24, claramente se vuelve a repetir esa palabra. Hay cosas que son necesarias, a veces son útiles, pero hermano, no son esenciales. No son esenciales, porque si la presencia del Espíritu Santo no está, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Lucas capítulo 24, versículo 36, note lo que dijo Jesús claramente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Una vez más, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Pero el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oiga, y que se predicase. Hermanos, esta es la visión de Jesús para nosotros. Esta es la visión de Jesús. Qué bonito lo que dice Hechos 1:8: y me seréis testigo. Pero hermano, antes de Hechos 1:8, Jesús le habla en Lucas. Óigame, qué lindo lo que le dice el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dice a ellos: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré una vez más la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre vosotros. ¿Qué es lo que la iglesia necesitaba según en las últimas palabras de Jesús para ellos? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la iglesia necesitaba? Espíritu Santo, hermano. Espíritu Santo, Jesús. Entonces Jesús pudo hablar de muchas cosas. Él les pudo haber enseñado, hermano, tantas cosas. Él es el maestro de maestros por excelencia. Hermano, él tenía un conocimiento ilimitado de todo, al punto que aún los más entendidos del mundo se quedaron maravillados al oírle. Y él pudo haberles hablado de muchas cosas a ellos en esos 40 días que estuvo después de haber muerto y haber resucitado. Pero la Biblia no dice eso, hermano. Pero sin embargo, en Juan capítulo 14, versículo 15, Él les había dicho estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente me aman, guarden mis mandamientos. Y luego viene él y dice: y yo os rogaré al Padre, y oiga, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego les dice: el Espíritu de verdad, al cual
nosotros, hermanos? ¿Está con nosotros? ¿Está en nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿O es pura emoción? ¿O es pura alegría, hermanos? Lo que sentimos cuando venimos a este lugar. Fíjense, el silencio no creo que sea sueño, hermanos. Creo que este silencio es una expectativa de algo que Dios está obrando en el corazón de nosotros. Hermano, porque es la palabra lo que nos lo está diciendo en esta noche. Que abramos nuestros ojos y comencemos a ver realmente hoy, que son los últimos tiempos, qué es realmente lo que usted, yo necesito, hermanos. ¿Qué es lo que yo necesito hoy en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros para continuar, hermanos, y llegar hasta el final esta carrera que hemos comenzado? Y Él mismo les dice, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oiga, qué palabra más linda del Señor, hermano. A la iglesia, yo rogaré al Padre. Hermano, realmente, ¿qué quiso haber dicho Jesús en esa expresión? Yo rogaré al Padre para que mande al Espíritu Santo. Mientras Él rogaba y clamaba, hermano, porque el Espíritu Santo estuviese con la iglesia, se moviese la iglesia realmente está esperando, está buscando, está deseando que el Espíritu Santo esté con usted, hermano. O están cerrados nuestros ojos a solamente estas cosas materiales que pronto se terminarán. Y mientras tanto, nuestros corazones vacíos, mientras tanto necesitamos ir a esos conciertos, a brincar, a saltar, hermanos, a alimentar, no el alma, alimentar esta carne. Hermano, alimentar esta carne, que es en lo que ella se deleita, en lo que ella siente alegría, satisfacción. Dígame usted, a lo mejor no me lo diga, dígaselo al Señor. Señor, realmente necesitamos de tu Espíritu en esta noche. Hermano, entonces Jesús pudo haber hablado de muchas cosas. Pudo haber hablado de que la iglesia necesita otro parqueo. Necesitamos otro parqueo, hermano. No necesitamos otro parqueo. Lo que necesitamos en esta noche es que el Espíritu Santo nos llene, hermanos. Que el Espíritu Santo nos llene. Al fin y al cabo esos carros ahí se van a quedar. Pero nuestras almas, su alma, hermano, su alma, su ser espiritual. Jesús pudo haber hablado, hermano, la iglesia necesita esto, necesita aquello. Jesús pudo haber hablado, hermano, abramos un portón allá, otro allá y otro allá. Pero a Él no le importó nada de eso. Si usted lee, hermano, todas las enseñanzas de Jesús estuvieron enfocados en una sola cosa. ¿Cuál cosa? El crecimiento espiritual del creyente. El crecimiento espiritual, hermano, el crecimiento espiritual de la iglesia. En eso estuvo enfocado cada una de las enseñanzas. Y viene usted y comienza a leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en ningún momento ellos están enfocados en esto. Ellos están enfocados en ¿qué? En predicar el evangelio a toda criatura, en llevar esta palabra, en llevar este mensaje, hermanos. Pero con algo que llenara el corazón de la gente. ¿Y qué es lo que iba a llenar el corazón de la gente? El Espíritu Santo. Porque de lo contrario, hermanos, simplemente amontonaremos conocimiento, conocimiento y conocimiento, conocimiento que no servirá de mucho. Si hoy fuera el día en que el Señor, hermanos, venga por su iglesia, ¿qué haremos? Entonces, Él pudo haberles enseñado, Él pudo haber hablado de crecimiento de la iglesia, Él pudo haber hablado de relaciones personales, Él pudo haber hablado del diezmo, Él pudo haber hablado del liderazgo, pero sin embargo, hermano, Él escogió hablar acerca de las necesidades
del Espíritu Santo en la iglesia. Ese fue el tema del Señor. Segundo, hermano, fue el primer mensaje de Pablo a los creyentes de Éfeso. En Hechos capítulo número 19, versículo 1 al 7, dice que cuando ellos iban, hermano, a Éfeso, me aparecieron dos hermanos que habían estado con Juan el Bautista. Y lo primero que él les dijo fue: hermanos, ¿dónde construyeron el templo? Hermanos, ¿cuántos miembros caben en su iglesia? No. Es más, ahí donde estaban, dice que él los detuvo y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo, hermanos? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Hermano, y aquellos vienen y dicen: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y en ese momento, hermano, el apóstol Pablo comienza a ministrarlos, probablemente en la calle, probablemente en el parque, en la casa, en un mercado. Y hermano, y ahí donde estaba, dice que aquellos hombres simplemente se arrodillaron y comenzaron a orar, y los discípulos pusieron sus manos sobre ellos. Nunca les preguntaron: ¿tienen algún lugar aquí especial, un aposento? ¿Tienen algún lugar donde podamos ir a orar? No, en la calle, hermano. Probablemente si estaban en la calle, allí se arrodillaron aquellos hombres despreocupados de todo, porque lo que ellos querían era que el Espíritu Santo obrara en ellos. Que el Espíritu Santo, hermanos, obrara en ellos. Entonces el plan de Pablo fue alcanzar, hermano, la ciudad de Éfeso, hermanos, de Asia, a través del Evangelio. Pero más que ellos recibieran el Espíritu Santo. El primer mensaje de Pablo a los discípulos de Éfeso fue ese. Y claro, hermano, recibieron ustedes ya el Espíritu Santo. Iglesia, hemos recibido ya el Espíritu Santo. Escuchaba hace mucho tiempo una persona de: casi, hermano, casi. No, hermano, casi no te sirve de nada. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Lo manifiestas o no lo manifiestas? ¿Estás o no estás lleno del Espíritu Santo? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, pidámosle en esta noche al Señor que Él nos llene. Hermano, tercer lugar, dice la Biblia que incluso María, la madre de Jesús, ella necesitó ser bautizada con el Espíritu Santo. Que no era ella la mamá de Jesús, que no era ella la que lo crió, la que lo cuidó. Hermanos, que no era ella la que estuvo todo el tiempo preocupándose por él, sí, pero aún ella necesitó del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos han leído la Biblia, hermanos? Hechos 1. Oiga lo que dice Hechos 1. Hermano, aún María, la madre del mismo Señor Jesús, dice en el 13, oiga lo que dice: y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres, y oiga, y con María. Hermanos, y con María. ¿Quién era esta María? Ahí lo dice, hermano, claramente el texto. ¿Y qué es lo que hacía María entonces? Ahí perseveraba en la oración, perseveraba en unidad. Y sabe una cosa, cuando el Espíritu Santo cayó en ese aposento, allí estaba ella, hermano. Y yo estoy 100% seguro que ella fue uno de los que esa noche recibió ese poder, esa gloria del Espíritu Santo. Llenó su alma, llenó su ser. Me imagino que aún ella comenzó a profetizar en nombre de Dios y hablar cosas que ni siquiera ella entendía, hermanos. Pero el Espíritu se las reveló. María. Y si ella necesitó, hermano, estar allí, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no usted? ¿Por qué no cada uno de nosotros? Y si usted mira la lista, allí estaban los 12 apóstoles, hermano, 11 ahora. Allí estaban estos hombres orando, allí estaban clamando, allí estaban intercediendo, buscando una sola cosa:
Y no eran aplausos, no eran halagos. Hermano, era la investidura gloriosa del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo que ellos necesitaban. María, hermano, ella, la mujer escogida de Lucas, la mujer a la que se le apareció el ángel y le dijo, bendita de Dios. Y ella dijo, Señor, hágase en mí tu voluntad. Ella necesitó la unción del Espíritu. Ella, hermanos, óiganme bien, en la promesa que la Biblia se refiere como a la promesa del Padre. Hechos 1:4 aclara y dice que Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que reciban la que, hermanos, la promesa. Hasta que reciban la promesa. Indica que el bautismo del Espíritu Santo es especial, hermano, y una experiencia importante aún para Dios mismo. Para Dios mismo. Es importante. Y si para Dios es importante que el creyente sea lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿por qué para nosotros eso como que queda a un lado, sin importancia, sin valor? Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es importante. Recuérdese, todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creímos. Pero el Señor no quiere solamente que seamos sellados con el Espíritu Santo. Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Él quiere que cuando venga usted a este lugar, usted sienta su poder, usted sienta su gloria. Hermano, y llore, pero llore de gozo, y grite, pero grite de gozo, no desahogando penas, hermano, frustraciones de la vida de allá afuera. Sí. Hermano, muchas veces aquí hay gente que viene a llorar a la iglesia, pero no por lo que está sucediendo en la iglesia o lo que está haciendo Dios en ellos, sino porque están, hermano, angustiados, afligidos o emproblemados. Pero, hermano, lo de allá afuera no tiene la fuerza de decirle, Señor, aquí estoy en tus manos. Voltéame. Jesús mismo escogió, hermano, ministrar hermano, Él mismo escogió ministrar solamente a través del poder y la unción del Espíritu Santo. Póngase de pie un momentito. Hermano, Jesús recibió el poder del Espíritu Santo en Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. Dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, mucha gente venía a él. Mucha gente venía para ser bautizado. Pero en aquel momento la Biblia dice, hermanos, que Jesús vino a Juan y le dijo, bautízame. Hermano, Juan se negó, pero le dijo, bautízame. Porque así tiene que ser cumplida la palabra. Hermano, y Juan viene y lo bautiza. Y cuando él lo está bautizando, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Quién descendió sobre él? Espíritu Santo. O sea que Jesús necesitó también entonces del Espíritu Santo. Y si él, hermano, como el Hijo de Dios, necesitó en este cuerpo mortal del Espíritu Santo, ¿por qué no usted y yo? ¿Por qué no usted y yo? Tome su asiento. Hermano, usted y yo lo necesitamos. Y luego dice más adelante que después de esa experiencia gloriosa, dice que Jesús comenzó a ministrar. Pero ¿cuándo comenzó a ministrar? Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos vienen a este altar aquí, hermano, a querer ministrar algo que no tienen? ¿Cuántos se paran acá y lloran, pero lloran de miedo? No por la influencia del Espíritu en sus vidas. Hermano, ¿cuántos se paran acá? Pero óigame bien, y muchas veces hasta con vergüenza, porque sabe que andan mal delante de Dios. Hermano, la verdad, yo sé que a muchos no les va a gustar este mensaje. Es más, algunos, hermano, y sabe, y esto no me lo reveló, ni me lo dijo el chambre, ni nada, no. Pero hay algunos que cuando va a predicar, hermano, a mí mejor no viene. Sí, hermano, ¿y quién se lo contó? Nadie, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio.
Y el Espíritu Santo sabe realmente quién tiene hambre de esta palabra. Jesús, hermano, no ministró mientras el Espíritu Santo no había llenado su corazón. Una vez el Espíritu Santo cayó sobre él comenzó su ministerio. La palabra lo dice, hermano, no estoy inventándomelo. No podemos estar ministrando algo que no tenemos. No podemos estar queriendo que alguien reciba algo que yo no he recibido. No podemos hacerlo, hermano, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es engañando a la gente, queriendo que ellos reciban algo que yo no he recibido, queriendo que los demás participen de algo que yo no he participado, queriendo que otros busquen algo que yo no he buscado. Hermano, no, él marcó un ejemplo. Decíamos Lucas capítulo 3. Para que pueda, no diga, saber de dónde se sacó eso el hermano. En la Biblia, hermano, está. A veces se nos olvida. Y se nos olvida porque, tal vez por la edad, algunos y otros, porque realmente casi no leemos. Pero dice en el 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y oiga, en el siguiente versículo lo que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Pero todo eso sucedió después de ¿qué? Que fue ministrado por el Espíritu Santo, hermano. Porque dice que el Espíritu Santo desciende. Después que el Espíritu Santo desciende, el mismo Espíritu se lo lleva 40 días y 40 ¿qué? Noches. ¿A dónde, hermano? A un concierto. Hermano, a donde llegó el evangelista, el misionero, el catedrático, el teólogo. No, hermano, la Biblia dice que se lo llevó al desierto. Estuvo 40 días, 40 noches ayunando. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Preparándose, fortaleciéndose, avivando el fuego del Espíritu que ya estaba en él, hermanos. Y estando en esa situación, cuando su cuerpo ya estaba debilitado, llegó el tentador. Hermanos, llegó el tentador. ¿Y sabe por qué nosotros somos tan ruines? Que a la primera que el tentador hace, caemos. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, no nos sometemos, no buscamos. Hemos apartado al Espíritu Santo de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo haremos frente? Comenzó su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Juan, hermanos, o Lucas 4:14. ¿Qué dice 4:14? Jesús volvió en el poder del Espíritu. Oiga, qué palabras, hermanos, que realmente golpean. Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde? Galilea. A Galilea. Y difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente, hermano, corrió? ¿Por qué la gente le buscó? ¿Por qué la gente le busca hasta el día de hoy? Porque fue lleno con el Espíritu Santo, hermano. Realizó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Hermano, lo hizo de esta manera a fin de ser un ejemplo para nuestros ministerios. Según en palabras de Juan, capítulo 14, versículo 26, hermanos. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y oiga esta expresión, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, para ser ejemplo, cada uno de estos factores demuestran entonces la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del
creyente. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es primordial en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? Primero, porque es la fuente de poder y dirección en la vida que todo cristiano necesita para poder servir al Señor. Segundo, este fue el último mandato de Jesús, hermano, que el creyente fuera lleno del Espíritu Santo. Estar bautizado con el Espíritu Santo afectará cada una de las actividades que nosotros hagamos en nuestra vida. Nuestro testimonio acerca de Cristo será firme, sólido. No vamos a dudar, hermano, en ningún momento. Nuestro entendimiento de la palabra de Dios será claro y cada día será en crecimiento. Hermano, en crecimiento ascendente, no descendente. En crecimiento. Su amor, hermano, por Dios y para con otros será grande. Cuando usted reciba la gloria de Dios, la manera de adorar a Dios va a cambiar. Hermano, la manera de adorar a Dios va a cambiar. Cuánto yo he visto muchos creyentes cantando esa alabanza: Mesías, ven, ven, Mesías, ven. Pregunto, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cree que eso es de Dios? ¿Cree usted que eso le agrada a Dios, hermano? Y ya comprendió por qué va. ¿O quiere que le explique? Porque Jesús ya vino, hermanos. ¿Cómo podemos estar pidiendo algo que ya sucedió? ¿Cómo podemos estar pidiendo algo que ya sucedió? Hermano, hace 2000 años Él vino, Él murió. Él caminó entre nosotros y nosotros le dimos la espalda, dice la Biblia. ¿Cómo se llama eso, hermano? Falta de entendimiento. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo entiende. Tengamos cuidado de lo que estamos cantando, hermano. Tengamos cuidado de lo que estamos oyendo. Yo no sé lo que tenía Daniel. Yo no sé lo que tenía José. Lea la Biblia y se va a dar cuenta qué es lo que ellos tenían. Si usted leyera la Biblia se daría cuenta qué es lo que tenía Moisés. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué tenía José? ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía cada uno de estos hombres de Dios? Hermano, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios ministrando en ellos. Yo no sé qué, es un blasfema, hermano. Aquí está en la Escritura. ¿Qué es lo que ellos tenían? Esa gloria que usted y yo necesitamos hoy, hermano, en estos últimos tiempos. Cristo ya está a las puertas. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué lo tiene abatido a usted, hermano? Que la iglesia lo acepte o no lo acepte. Que los hermanos le quieran o no le quieran. Un día yo le dije al Señor y lo mantengo, hermanos. Sin un púlpito o con un púlpito, si tengo que hablar la palabra que Dios ponga en mi corazón, yo lo voy a hacer. Con gente o sin gente, yo voy a hablar su nombre, hermanos. Yo voy a seguir hablando su palabra. Y el que quiere recibir la palabra de Dios la va a recibir. Pero ¿sabe de qué es lo que yo me siento feliz? Que le he cumplido a mi Dios. Y que no he tenido temor de anunciar su palabra. Y si caí bien o no caí bien, lo importante es que Él me acepte, hermanos. Porque nada me sirve que usted me acepte si Él me rechaza. De nada me sirve que usted me dé golpe y me diga: qué bonito, hermano, qué bien, hermano. Y Él me diga: detente allí, yo no te conozco. Hermano, porque el Espíritu Santo da testimonio. Entonces la manera de adorar a Dios. Juan, hermano, con esta cita quiero terminar ya. Juan 4, yo sé que el tiempo se fue, pero no es culpa mía, hermano. Dígaselo a Dios, Señor, ¿por qué le pusiste a predicar al hermano David? Sí, dígaselo a él, a que no me lo diga. Hermano, Juan 4, 23, mire lo que dice Juan 4, 23. Gracias a Dios. Oiga lo que dice: mas la hora viene, le dijo él, y ahora es, oiga, tiempo presente, mas la hora
No lo van a adorar porque llegó el mengano, aquel que canta y que ministra multitudes. No, dice, lo van a adorar. ¿Quiénes lo van a adorar? Hermano, porque también, oiga, lo van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, dice. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y oiga la palabra, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. ¿Sabía usted que más de la mitad de lo que se canta en los altares, hermano, es simplemente música? Es música. Es música que lo hace zapatear a uno. Es música que otros hasta bailan. Es música. Pero dice Dios, yo no vengo por músicos. Yo vengo por aquellos que saben adorarme. Y la única forma de adorar a Dios es a través del Espíritu Santo. Cierren sus ojos, iglesia, y póngase de pie si quieren. La única forma de adorar al Padre, la única forma de adorar al Espíritu, a Dios, es a través del Espíritu. Si el Espíritu Santo no está en mí, yo simplemente seré un metal que resuena y resuena. Porque el Espíritu Santo es el que me va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Porque el Espíritu Santo es el que me va a enseñar el verdadero amor hacia el prójimo, pero sobre todo hacia Él. Si el Espíritu Santo está escaso en mi alma, realmente no sabré y no entenderé lo que es amar a Él. Porque a Él hay que amarle, y hay que amarle hasta la muerte. Hay que amarle hasta la muerte. Y la única forma como el creyente le puede amar a Él hasta la muerte es que el creyente esté lleno del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Esa es la única manera que usted puede entrar hasta allá, a la presencia, al altar, allá, a lo más profundo del reino de los cielos. Llegar ante Él y decirle, Señor, aquí he venido a adorarte, el Espíritu Santo. Nuestra vida de oración será diferente. Hermano, ya no nos vamos a cansar después de 5 o 10 minutos. No, después de 1 hora seguirán 2, 3 horas. En el trabajo, en el carro, en los quehaceres, usted estará clamando, adorándolo. Con el Espíritu Santo nuestras luchas contra la tentación y el pecado, aunque serán muchas y fuertes, pero saldremos victoriosos. ¿Cómo puedo ser lleno yo hoy de esa gracia, de esa verdad, de ese poder? La Biblia viene y me dice que pidamos a Dios la llenura, pero pidamos con fe. Pidamos con fe. Y no dejemos de orar y pedir hasta que recibamos esa unción gloriosa. La Biblia nos dice que hoy su presencia está en este lugar. Y no solamente la Biblia, nosotros sabemos en nuestro corazón que su presencia está en este lugar. Hable con fe y permita en esta noche. Permita, hermano, hable con fe y permita y diga al Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Porque sin ti yo no puedo hacer nada. Porque sin ti yo no podré vencer. Porque sin ti yo no terminaré la carrera. Porque sin ti jamás podré hablarle a otro con autoridad. Porque sin ti no sabré lo que es adorar en espíritu y en verdad. Porque sin ti no entenderé realmente lo que esta palabra significa. Y en vez de ser de gozo, regocijo en mi corazón, será de tormento, será de enojo, será de contrariedades. Pero si tu Espíritu Santo está en mí, yo entenderé, Señor. Y mi fe será aumentada. Y las debilidades huirán, porque yo me mantendré firme. Dios mío, en esta noche
Yo pongo a tu iglesia en tus manos. Yo pongo a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas en este lugar. Yo pongo en tus manos a mi pastor, Señor, y a su familia. Yo pongo en tus manos este ministerio. Yo pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que estamos acá presentes. Y quiero, Señor, y pido que sea tu Espíritu Santo obrando